Alexa, volumen al 5. Pato, ven. Es mi favorito. Ah, de hospitalización, venimos desarrollando una serie de lineamientos y de webinares diseñados específicamente para el servicio de hospitalización. El día de hoy, la jornada que vamos a realizar, vamos a ver un poco de oxigenoterapia, un repaso muy básico, sistemas de oxigenación, unos cuantos manejo de la capacidad pulmonar del paciente confirmado y hospitalizado y una serie de recomendaciones. Vamos a tener también una parte de rehabilitación física y mantenimiento de la capacidad funcional del paciente en hospitalización. El día de hoy vamos a estar acompañados, pues, por mi parte, que soy David Mejía Álvarez, fisioterapeuta de la Fundación Universitaria del Área Andina de Pereira, y por la compañera Adriana Jacome, que es fisioterapeuta también de la Universidad Industrial de Santander y trabaja con la Universidad de Santander. Iniciamos entonces. Hola Adriana, ¿cómo está? Hola David, gracias por la participación. Que las tendremos en cuenta y anotadas para poder darles una respuesta más adelante. Listo. Adriana, entonces demos inicio. Por favor, ponga la segunda diapositiva. Vamos a dar entonces un recorderis como de qué es oxigenoterapia. Pues oxigenoterapia viene del uso del oxígeno como modalidad terapéutica en este caso. Recordemos que el oxígeno es el medicamento más comúnmente utilizado en la medicina para tratar la hipoxemia. Recordemos que la hipoxemia es la disminución parcial del oxígeno en la sangre. Siguiente. La que sigue, Adriana, por favor. Dentro de los sistemas de humidificación que tenemos, creo que antes hay otra, Adriana. Eso. Primero, como fuentes de oxígeno, tenemos pues aquí el adaptador tipo NIPOL o NIFLE, los cilindros o balas de oxígeno con su respectivo flujómetro, que en otros sistemas pues viene diferente, no viene así la barrita, sino que es desde otra parte, desde otro modo, y las conexiones a pared. Las conexiones a pared, pues como todos los conocemos, en el servicio de hospitalización aparece de esta manera. De ahí se conecta su NIPLE y la cánula o la manguera lisa del sistema que vamos a utilizar. Como sistemas de humidificación, entonces pues la idea de la humidificación es no entregarle al paciente un aire o un oxígeno seco. Recordemos que el utilizar este oxígeno sin humidificación produce resequedad de la mucosa y pues lesiones en esta misma área. El más común que vemos en los servicios es este humidificador de burbujas, como lo vemos en la imagen, o humidificador de inmersión, que se utiliza una parte de agua con su tubuladura y ya, de aquí de esta partecita donde se ve como el niple o se conecta el adaptador de la cánula o del sistema que vayamos a utilizar. Siguiente, Adriana. Entonces, dentro de los sistemas para administrar oxígeno tenemos comúnmente utilizados estos, están la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio. La máscara con reservorio, recordemos que hay dos, la de reinhalación parcial y de no reinhalación. Entonces vamos a mirar cada una de estas, sus funciones. ¿Listo? La que sigue.
Entonces, como cánula nasal tenemos eso. Es básicamente una manguera lisa con un adaptador. En su terminal tiene un reservorio y los dos dientes o los dos terminales que se fijan en las fosas nasales, en los orificios nasales. En los pacientes con COVID se recomienda siempre que la cánula debe de ir cubierta con una mascarilla quirúrgica. ¿Qué tiene de particular la cánula? La cánula nos ofrece una FIO2, pero esa FIO2 es dependiente de 3 puntos que están aquí específicos: el flujo, el patrón respiratorio y el tamaño del reservorio. Con esta cánula podemos ofrecer flujos desde 1 hasta 5 litros. La FIO2 que nos va a ofrecer estos flujos por medio de la cánula nasal van desde el 24% hasta el 40%. Como máscara simple, pues es un elemento realizado con un material transparente. Ese material pues nos permite mirar la mucosa del paciente, si de pronto tiene aumento del trabajo respiratorio, si hay aleteo nasal, si hay cianosis central o cianosis peribucal. El anterior, Adriana, por favor. La que está antes, Adriana, por favor. Entonces viene con la máscara simple. Ella viene con su manguera lisa, sus adaptadores que se conectan aquí desde donde viene la máscara, y el otro adaptador que va al sistema de humidificación. Pues es muy sencilla, tiene una parte metálica que se ajusta en el torso de la nariz para hacer una buena adaptación. La FIO2 pues, que nos ofrece la máscara lisa es dependiente también de los mismos 3 parámetros anteriores: el flujo, patrón respiratorio y tamaño del reservorio. El flujo lo podemos utilizar máscara simple desde 5 a 8 litros, con una FIO2 aproximada del 40 al 60%. Esta máscara simple también se recomienda utilizarla en pacientes COVID con una mascarilla quirúrgica. Quedará un poquito incómodo, se verá muy mal, pero es recomendable por la generación de aerosol que se puede presentar. No se recomienda utilizarla en quemaduras faciales ni traumas faciales. Siguiente. Tenemos entonces ya las máscaras con reservorio, que son básicamente una máscara simple con su cánula con su manguera lisa, su adaptador, y ese reservorio pues nos permite tener ahí una reserva, como su nombre lo dice, de oxígeno para el paciente. También igual se recomienda cubrir con una mascarilla, pero pues a comodidad del paciente. Igual, el paciente hospitalizado, más adelante le vamos a dar unas recomendaciones. Tiene que estar, pues ya sabemos los tipos de habitación, la habitación cómo tiene que estar acondicionada para tenerlo. Entonces, tenemos 2 tipos de máscaras con reservorio: de reinhalación parcial y de no reinhalación. La máscara de reinhalación parcial, ella cuenta con una membrana que va del reservorio hacia la máscara como tal. Esta membrana lo que me permite es que una parte del aire exhalado del paciente ingrese a este reservorio y asimismo pues él pueda tomarlo de nuevo en un nuevo ciclo inspiratorio. Cuenta con 2 válvulas bidireccionales que permiten el ingreso del aire exhalado y permite pues también el ingreso de aire ambiente. La máscara de no reinhalación, como su nombre lo dice, pues no permite que el aire exhalado del paciente ni ingrese al reservorio, ni salga, ni vuelva a ingresar por las membranas. Esta máscara cuenta con un sistema unidireccional, pues el aire exhalado sale, como su nombre lo dice, por sus membranas y listo, no puede volver a ser ingresado. La siguiente, Adriana. En pacientes con COVID, ¿qué es lo que se está recomendando en este momento para manejarlos con sistemas de esta categoría? Como podemos ver aquí, es esta máscara con filtro de exhalado. Se debe de construir a medida de las condiciones pues, de la institución. Aquí básicamente es una máscara de anestesia con su arnés, ¿sí? Tenemos un tubo en T, por una de las salidas del tubo ponemos un filtro EPO, un filtro de alta eficiencia, y por el otro conectamos el reservorio de la máscara que no vamos a utilizar, y por un extremo de este reservorio, de la tubuladura, tenemos una manguera lisa que se conecta directamente a la fuente de oxígeno. La FIO2 que nos proporciona esta máscara, o las máscaras con reservorio, van flujos desde 6 hasta 10 litros, incluso hasta 15 litros puedo
subir el flujómetro para mantener y garantizar la apertura del reservorio, con una FIO2 que va desde el 60% hasta el 80 a 10 litros o a 15 litros, una FIO2 del 95%. Siguiente. También, esos son sistemas de bajo flujo, los que hablábamos ahorita. Como sistemas de alto flujo tenemos dos, las cánulas nasales de alto flujo y el sistema Venturi. Este sistema cánula nasal de alto flujo pues viene con una manguera lisa conectada a un flujómetro, conectada en un extremo a un intercambiador calor-humedad por medio de una tubuladura no condensante y pues ya la parte terminal de la cánula. Esta cánula nasal pues por recomendaciones y por el tipo pues del riesgo de generación de aerosol de esta cánula, se recomienda utilizar con una mascarilla quirúrgica. El sistema Venturi es este que tenemos aquí en el lado derecho de la pantalla. Entonces, es simplemente una máscara, una mascarilla con unas ventanas laterales mucho más grandes que las máscaras con reservorio y la máscara simple, a diferencia de que esta máscara no se conecta a un reservorio, sino que viene con una conexión o una manguera corrugada. Esta manguera corrugada, pues en un extremo se conecta a la máscara y en la otra a los adaptadores que vemos aquí de colores. Estos adaptadores se le conectan el mezclador. Por un extremo, por la parte más pequeña se conecta del adaptador, se conecta a la manguera lisa y recordemos que la máscara de sistema Venturi trabaja o funciona con el principio de Bernoulli, que es a menor nivel de diámetro de la vía de conducción, más aceleración y más presión pues, del flujo. ¿Listo? Siguiente, Adriano. En pacientes con COVID, el uso rutinario de los broncodilatadores no está tan descrito todavía, no ha ganado como tanta evidencia científica. Lo que sí se recomienda es un paciente que venga de su casa, que venga del domicilio ya con antecedentes de enfermedades pulmonares de base, debe mantener el uso de sus inhaladores, broncodilatadores, glucocorticoides y todo este tipo de aerosolterapia para prevenir pues como la exacerbación de sus patologías. Las recomendaciones son utilice broncodilatadores en cartucho presurizado y una cámara espaciadora. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de aerolización y para garantizar la cantidad o dosis correcta que se le va a entregar al paciente. Siguiente, Adrián. Ahora, como mantenimiento de la capacidad pulmonar, vamos a mantener un paciente. La idea es que el paciente siempre esté activo, que no se le olvide, o sea, la realización de sus ejercicios respiratorios, que son muy básicos. Por ejemplo, tenemos este que es respiración con labios fruncidos. Se le indica al paciente que debe realizar una inspiración lenta por la nariz, sostiene el aire de 2 a 3 segundos y la medida de las capacidades del paciente, y que bote o que sople lentamente por la boca, formando una U con los labios. Siguiente, Adrián, por favor. Otro de los ejercicios es la respiración abdominal. Recordemos, el paciente se puede ubicar desde una posición de cúbito supino o sedente en silla. Le indicamos que ponga las manos en el abdomen. Cuando realice una inspiración, debe sentir que el abdomen entra. Y cuando realiza una expiración, el abdomen crece grande. Este ejercicio se puede realizar de 10 a 15 veces, 2 veces al día, en la medida de las capacidades, realizarlo desde una sola posición o realizar en las dos posiciones. Todos estos ejercicios que les estamos, o bueno, estos básicamente, se recomienda al paciente realizarlos siempre con una mascarilla quirúrgica puesta. Y se le entrega al paciente un plan casero, se le entregará un documento en el que él pueda realizar, mientras nosotros como profesionales no estamos asistiéndolo, ni debamos estar siempre ahí con él para que realice los ejercicios. La siguiente, Adriana. Recordemos pues que la menor exposición que podamos tener con el paciente nos garantiza pues la seguridad de nosotros y de él mismo. La respiración costal es otro de los ejercicios que podemos trabajar con ellos desde las mismas dos posiciones. Le indicamos pues en esta ocasión que coloque las manos sobre su tórax y que sienta el movimiento de la caja torácica en cada uno de los ciclos respiratorios.
La dosis, pues la dosificación es de 10 a 15 repeticiones, de 2 a 3 veces al día. Igualmente, desde la posición, si quiere lo pueda realizar desde esas dos sentado o de cúbito supino, o una sola, en la medida de las capacidades del paciente. El otro, bueno, ya como recomendaciones para los pacientes con casos confirmados de COVID. Entonces, la oxigenoterapia, recordemos, se debe iniciar la oxigenación o manejo de oxígeno cuando el paciente sature menos de 92% aire ambiente o ante la presencia de hipoxemia y o signos de dificultad respiratoria, pues obviamente se le va a colocar su sistema de oxigenación. Inicie siempre con sistemas de bajo flujo, según la clínica del paciente. Hagamos un control de los gases arteriales para valorar una hipoxemia inicial y la hipoxemia refractaria. El uso correcto siempre y completo de todos los elementos de protección personal al ingresar a la habitación del paciente. Esa habitación del paciente debe contar con presión negativa, baño independiente, la puerta debe permanecer cerrada. En caso de que en la institución o que el sistema esté defectuoso o alguna cosa, la habitación o las condiciones donde debe estar el paciente debe ser una habitación con aire independiente, con ventilación, con circulación pues, del flujo o del aire habitual, del aire ambiente. Nunca la siguiente, Adriana, por favor. Nunca los sistemas de alto flujo me pueden retrasar a mí la intubación orotraqueal. ¿Por qué? Uno puede utilizar un sistema de alto flujo, por ejemplo, una cánula nasal o un sistema Venturi. Recordemos pues que estos manejan presiones distendentes muy altas. Sí, ellos me pueden ayudar a disminuir evidencia de atelectasias y estas cosas. Pero si un paciente dentro de su clínica, dentro de sus gases, tiene una hipoxemia severa o ya está presentando signos de hipoxemia, lo mejor es intubarlo o trasladarlo a UCI y que allá pues ya realicen el manejo de vía aérea respectivo. La clínica del paciente y la toma de los gases arteriales para mantener o verificar, vigilar la presencia de hipoxemia refractaria. Siempre que el paciente esté presentando o requiera mucha dosis de oxigenación o que esté con signos de dificultad respiratoria ante el manejo de sistemas de alto flujo, debemos de preparar el entorno para una intubación orotraqueal o trasladarlo a la UCI o intubarlo en el servicio y trasladarlo como sean las condiciones o el protocolo institucional. Listo. Esto por la parte de oxigenoterapia. Ahorita vamos a iniciar entonces la parte de terapia o rehabilitación física del paciente. Entonces, Adriana, le dejo el micrófono. Listo, muchas gracias. Ahorita la idea al final, entonces, para los compañeros o los colegas que nos están acompañando, es que por favor anoten sus preguntas y al final pues vamos resolviendo en la medida de lo posible todas las inquietudes que tengan. Bueno, pues para mí entonces a continuación, como grupo también trabajamos la rehabilitación musculoesquelética y neurológica del fisioterapeuta en hospitalización. Este es un tema que frecuentemente es un tema olvidado o minimizado por digamos que por el sistema de salud, ¿cierto? Y que lamentablemente la fragmentación entre la terapia respiratoria y terapia física ha hecho que aunque nosotros en formación nos hablen y nos digan que no debemos fragmentarnos, al final terminamos fragmentados, ¿cierto? Y a la rehabilitación física o a ese músculo esquelético le damos poco peso o le damos, creo que le restamos importancia en el rol o en el papel que ellos juegan cuando yo tengo un paciente de la complejidad que tengo acá. Lo que nosotros construimos, lo construimos de la experiencia en situaciones similares, es decir, pacientes de CDRA, que estuvieron en ventilación mecánica, en ECMO, digamos que el sustento ha sido para construir los lineamientos o unas bases que le puedan servir a los compañeros que trabajan en clínicas. Como recomendaciones generales, nosotros proponemos como grupo de hospitalización que definitivamente se deben elaborar estrategias institucionales con afiches en habitaciones de material lavable que contengan un plan básico de ejercicios para estimular o promover la actividad física del paciente. Las recomendaciones de la WCPT
hablan o dicen que la intervención física directa, el fisioterapeuta hace rehabilitación física directa, solo se hace en los casos en los que se requiera o nosotros determinemos que nuestro paciente sí requiere o tiene un riesgo de pérdida de la capacidad funcional que haga que el profesional se involucre en la parte física. Pacientes que sean funcionales, la recomendación es que se manejen de una manera, el término de repente no es el más correcto, pero sí de una manera indirecta o desde una asesoría hacia lo lejos, ¿cierto? Entonces debemos determinar a quiénes vamos a hacer rehabilitación física y quiénes no. Y animar periódicamente a los pacientes a mantener una actividad funcional en su habitación, sentarse fuera de la cama, hacer ejercicios sencillos y actividades de la vida diaria. Es decir, si yo soy el fisioterapeuta, independiente de si voy a hacer terapia respiratoria o terapia física en hospitalización, que ojalá se pudieran organizar rondas por el servicio donde se active de manera sonora, tocando la puerta, hablándole y diciéndole, recuerden, llevan 2 horas sin moverse, es importante que se paren. ¿Para qué? Para promover en el paciente actividad física y evitar comportamientos sedentarios, porque sabemos que si esto sumado a la condición respiratoria que está cursando el paciente, lo va a llevar más pronto, más rápidamente a un deterioro físico y lo va a llevar ineludiblemente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, nosotros conocemos, acá en Bucaramanga tenemos una experiencia interesante, la hemos hablado en el grupo y nos parece interesante y nos parece que este es el sitio donde podríamos socializar. Hay una institución en la que nosotros tenemos, y se ha hecho de manera masiva, en las habitaciones de los pacientes, existen logos, existen unos afiches que son en un material acrílico lavable y son sesiones de ejercicio, ¿cierto? En este caso vemos cómo esto se convierte en una estrategia para poder promover y mover los pacientes que no tienen limitación física. Entonces, la sugerencia es que como terapeutas promovamos en las instituciones estrategias para prevenir el desacondicionamiento físico de los pacientes que no requieren intervención directa. Asimismo, emplear material de uso individual para cada paciente, es decir, incluso la WCPT habla de la importancia de utilizar preferiblemente TheraBands que mancuernas, que a cada paciente se le pudiera suministrar o pudiera adquirir un TheraBands para poder hacer su protocolo de ejercicios, sería de gran ventaja para el paciente. Y equipos de mayor envergadura como pedaleras, bipedestadoras, sillas, equipos de movilidad que las instituciones puedan tener, deben garantizarse que el equipo que hace desinfección, cuando salga ese equipo de la habitación del paciente, lo logren desinfectar antes de pasarlo a otro paciente. Bueno, a esto nosotros lo denominamos como evaluación y estratificación de la población con COVID. Entonces, hablábamos de una intervención o una rehabilitación directa y otra de manera indirecta. Nosotros tenemos que, como profesionales o dueños del movimiento corporal humano, es importante que identifiquemos y estratifiquemos a nuestros pacientes, quienes requieren intervención física y quienes no. Recuerden que por la ley nosotros tenemos autonomía y en el manejo interprofesional nuestra decisión de decirle al doctor o al médico, al médico de turno, al neumólogo, al internista, que esté en el piso, poder decir, doctor, este paciente lo valoramos, nos dimos cuenta que hay un deterioro de su capacidad funcional, es preferible entrar a actuar, ¿cierto? Y no esperar a que las órdenes salgan del equipo de medicina. Lo primero, deberíamos tener identificada la capacidad funcional del paciente, ¿cierto? Por la estrategia por la que la institución evalúe la capacidad funcional. Índice Bartel, FIN, CASH, existen diferentes instrumentos rápidos que no me requieren a mí gastar mucho tiempo, donde yo puedo tener una valoración objetiva de mi paciente y poder determinar si está funcionalmente limitado o si no se encuentra limitado. Asimismo, la edad del paciente, ¿cierto? Ver si es una persona, un joven, activamente, pues evidentemente no requerirá una intervención física directa, lo puedo manejar por educación a través de folleto y protegiendo la distancia del terapeuta desde la puerta, diciéndole cuál es su rutina. Y evaluar las comorbilidades del paciente, ¿cierto? Ya está visto, ya la evidencia nos comienza a decir que el COVID ataca fuertemente a las personas hipertensas, a los diabéticos, a los que tienen
hipotiroidismo y enfermedades pulmonares de base que ya tiene un agravante complejo, ¿cierto? Y que ya yo diría como rehabilitadora cardiopulmonar, hombre, a este hay que hacerle algo, porque el que ya tiene de base una cardiopatía o tiene una enfermedad de pulmón es un paciente que tiene ya un sistema musculoesquelético completamente deteriorado y que facilito, si no lo intervengo precozmente, el desenlace ya lo vamos a conocer, ¿cierto? Entonces, de ahí tenemos que hacer una estratificación y determinar qué pacientes requieren intervención directa y quiénes no, ¿cierto? Quienes no requieren intervención directa, ¿qué proponemos como grupo? Entonces, que el terapeuta no deba tener contacto menor a 2 metros entre el paciente, es decir, desde la puerta de la habitación, que el terapeuta pueda llegar y le pregunte al paciente cómo está, hable con el paciente protegiéndose en la distancia, obviamente, y utilizando sus elementos de protección personal. Si los pacientes y la recomendación de las guías nacionales e internacionales es si el profesional no cuenta con los elementos de protección que se requieren o que exigen los manuales para manejar los pacientes COVID, absténgase de atender al paciente. Primero debemos protegernos como personal de salud para poder garantizar que le vamos a dar a nuestro paciente lo mejor. Adriana. Adriana está ahí. ¿Me oye? Aló. Aló. Adriana, se le fue el audio. Aló. Sí. Adriana, yo creo que está como entrecortado. El audio suyo se perdió un momento. Adriana, ¿ahí me oye? Yo sí te oigo, ¿me oyes? Sí, ahí está bien, listo. No sé por qué fue que se le fue como un momento el audio. No sé Listo, David, ¿me escuchas? Sí, ahí está bien. Perfecto, vale, no, es que me salió acá un letrerito del audio, entonces me preocupé. Ajá. Bueno, de esta manera, entonces, protegiendo al terapeuta, el terapeuta debe explicarle al paciente diariamente qué ejercicios debe hacer. Nosotros hablamos de una ficha, pero puede ser un folleto que tengan como estrategias institucionales, se le entrega a cada paciente un folleto para que el paciente tenga dentro de su habitación, o se pueden hacer videos institucionales, porque en lo que he comprendido, los pacientes pueden utilizar sus equipos electrónicos dentro de la habitación, es decir, que la institución pudiera hacer videos rápidos que le pudieran llegar al paciente y que tuviera un esquema para poder orientarse y seguir y hacer una rutina de ejercicios, ojalá 2-3 horas. Diariamente, el terapeuta debería ir a visitar el piso, ¿cierto? Y articularlo con la visita de enfermería, de manera que el grupo de enfermería pueda tener contacto con el paciente y el terapeuta desde la puerta o desde la parte de afuera se pueda quedar viendo, haciendo una reexaminación rápida del paciente, ¿cierto? Se articula con el grupo en la ronda de médicos del servicio, puedan ver cómo va, el terapeuta se queda afuera para evitar el contacto directo con el paciente y si se presenta o dentro de la ronda se discute alguna necesidad, pues ya se hace una reevaluación, se evalúa la condición del paciente y se determina si hay necesidad de intervención directa por fisioterapia. Bueno, rápidamente un recorder y sin embargo, pues quienes estuvieron en la charla de ACEFIT que fue el día de ayer, ellos hicieron una charla, los chicos de la Asociación de Estudiantes supremamente interesante sobre el síndrome de desacondicionamiento físico, la pueden encontrar en la web, me parece que es bastante sencillita y es hecha por los estudiantes de una manera y con un lenguaje muy interesante, pero aquí como para recordar rápidamente, recordemos que es que cuando hablamos del riesgo de postración o de los efectos de la cama, no estamos hablando de una cosa chiquitica, estamos hablando de la consecuencia más grande y más grave que tiene el reposo, ¿cierto? Recuerden que a nivel cardiovascular hay una disminución de la capacidad de acortamiento de la fibra miocárdica y esto como consecuencia vamos a presentar pacientes hipotensos que no toleran los cambios de posición por imbalances en el sistema de contracción, por el gasto cardíaco y por una caída de la precardia. Puede haber una baja tolerancia al ejercicio por una disminución del retorno venoso y una disminución del volumen plasmático, aumentando el riesgo de trombosis venosa profunda.
A nivel musculoesquelético y nuevamente rápidamente, pues el paciente va a presentar una debilidad muscular generalizada, hay un deterioro de las fibras musculares, recordemos principalmente de las tipo 1, y por eso vemos pacientes que pierden rápidamente la fuerza de los músculos antigravitatorios, y les cuesta tanto sentarlos y que mantenga la postura, ¿cierto? Lo sienta uno y a los 10 segunditos ya se cae la postura porque el paciente físicamente no da, porque estas fibras necesitan de ese estímulo antigravitatorio para que se mantengan activas. Debilidad, retracción de los músculos. Entonces, si mantenemos un paciente encamado, recuerden que los músculos se van a retraer, predominantemente los músculos flexores, los platiflexores, los isquiotibiales, los flexores de codos, los flexores de muñeca, los flexores de cadera. Vamos a ver una atrofia por desuso, ¿cierto? Y así podemos incluso llegar a generar una anquilosis articular, una osteoporosis por una alteración de la ley de Wolff, ¿cierto? Le quitamos el estrés al hueso y se altera el balance entre osteoblastos y osteoclastos, se generan contracturas, y si a esto le agregamos una condición como la diabetes, como el EPOC, como el hipotiroidismo, que genera cambios morfológicos sobre la fibra muscular, pues tendríamos una miopatía mucho mayor. A nivel respiratorio, y que aparte de todo lo que está pasando, ¿cierto? Hay un deterioro en la capacidad aeróbica, hay una restricción respiratoria lejos de la que está produciendo el COVID, ¿cierto? Porque el COVID lo estamos asimilando que se comporta como un CDRA, y recordemos que el CDRA tiene 3 fases, y la última es una fase fibrótica, donde el pulmón queda con una fibrosis marcada y significativa y un deterioro funcional. Una atrofia de los músculos respiratorios, pero como principio de la rehabilitación pulmonar debemos mover no solo el diafragma, sino debemos mover piernas y brazos para mejorar los volúmenes y las capacidades de las personas. Alteración del patrón de tos. En cama no es fácil toser, nosotros tosemos con las abdominales y toser acostado no es fácil, entonces hay pérdida, y con la intubación y todo lo que le puede suceder al paciente, pues esta situación o este reflejo se va disminuyendo. En el sistema nervioso, debilidades o atrapamientos nerviosos y todas las alteraciones psicológicas que vienen en torno a todas las situaciones de hospitalización, de enfermedad, que pues nosotros rápidamente conocemos. Entonces, a mí me parece que debemos basarnos en los postulados de qué hacemos y para qué lo hacemos, ¿cierto? A veces nos dejamos llevar, y yo llevo muchos años trabajando en lo clínico, soy docente clínica, pero mucho de eso trabaja en clínica, y es curioso ver cómo nos dejamos malear fácilmente por el equipo médico, y ellos terminan tomando decisiones quienes necesitan intervención y quienes no. Pero nosotros desde nuestra intervención debemos tener claros los postulados de nuestra intervención, es decir, el mover al paciente mejora la mecánica ventilatoria, mejoro la palanca del diafragma, mejoro la palanca y el torque de los intercostales, la biomecánica del tórax se mejora. Mejora el retorno venoso y la precarga. Recuerden que al mejorar la bomba musculoesquelética, al contraer los plantiflexores, favorezco el retorno venoso, la sangre sube, llega al ventrículo y el ventrículo manda más sangre para oxigenar y logro luego hacer una inyección de mayor volumen de sangre. Mejora el patrón de tos porque pongo al paciente en una posición apta para que las abdominales se contraigan muy fácilmente. Mantengo el equilibrio dinámico del hueso, que es la ley de Wolff. Entonces, para evitar ese hueso osteoporótico o que ese hueso pierda su calibre, es importante favorecer las tomas de peso del paciente, ¿cierto? Pero las puedo hacer desde cama, con el puente, con el asentar las rodillas, el asentar los brazos, con la cintura pélvica, ya haciendo progresiones en sedente, no cosas complejas, sino lo básico, llevarlo a sedente y luego más adelante a bípedo, y en bípedo, si no lo puedo deambular, cambios, descargas de peso con la contrarrotación de cinturas, para favorecer esa tracción que el músculo hace sobre el hueso y permitir que ese hueso mantenga su actividad osteoclástica y osteoblástica. Y asimismo el balance de proteoglicanos a nivel articular y evitar las anquilosis o los patrones capsulares articulares, ¿cierto? No hay investigaciones todavía formales sobre los efectos del COVID sobre la capacidad funcional del paciente.
hay ya artículos no formales, no científicos, que sí hablan del efecto del COVID sobre la capacidad funcional del paciente y sobre la función pulmonar. Es decir, son pacientes potenciales para programas de rehabilitación pulmonar ambulatorios, pero que es necesario que precozmente y en un estado de hospitalización comencemos a realizar. ¿Desde qué mirada? Desde la mirada del fisioterapeuta, no del fragmentado. ¿Qué proponemos nosotros como intervención? Nada diferente a lo que aprendimos todos y todos sabemos hacer. Ejercicios pasivos, activos, activos asistidos, sincronizados con el ritmo respiratorio y haciendo énfasis en prolongar las fases respiratorias. Estamos hablando de un grupo de pacientes que probablemente van a salir o van a estar con disnea, ¿cierto? Cuando prolongamos la fase respiratoria, le damos más tiempito a ese pulmón para que bote el aire. Y si a eso le combinamos unos labios fruncidos, el paciente va a sentir un alivio en la sensación de disnea. Entonces, prolongamos. Ahorita más o menos voy a explicar cómo se hacen los ejercicios sincronizados. No es chupe en una y cuando baje bote, no, porque no daría tiempo. Cuando hablamos de prolongar los tiempos respiratorios, hablamos que en reposo tome el aire del paciente. Y cuando esté haciendo el ejercicio, ojalá unas 2 series esté botando el aire. Entonces, yo lo pongo a hacer una flexoextensión de codo. Antes de iniciar le digo, va a tomar el aire y cuando vaya a botarla, comienza y me hace 3 movimientos de flexoextensión del codo. Y ahí yo garantizo una disminución de la sensación de disnea y el paciente se va a sentir un poco más reconfortado con el ejercicio. Estiramientos musculares, y ya lo vamos a ver en 2 fases que nosotros proponemos. Importante trabajarle al paciente estiramiento muscular. No nos sirve pacientes para relajarlo, para desestresarlo, sí, pero pueden ser autodirigidos dentro de una guía como lo hemos planteado, no tiene que ser el terapeuta haciéndoselo. Descargas de peso en diferentes posturas, pero ya si le decimos al paciente que se ponga en bípedo diariamente, ya lo estamos haciendo, no es necesario que el terapeuta tome y coja su cintura pélvica y la levante, sino con darle las órdenes o los comandos y comenzar a trabajar el paciente, lo importante que es moverse, lo estaremos logrando. Ejercicios de estabilidad y coordinación y balance, perdón, ahí se me queda la palabra balance por fuera de esta diapositiva, pero es importante que todo el tiempo le digamos al paciente que tenemos que movernos y ojalá que cuando se siente traiga el tronco para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, lo mismo en bípedo, ojos cerrados, ojo abierto. En la medida que el paciente nos pueda colaborar, debemos hacerlo y debemos hacerlo de manera precoz. No podemos esperar a que el paciente ya se encuentre en una condición ideal para poder hacerlo porque no sabemos cuándo es la condición ideal del paciente. Entrenamiento funcional básico y fundamental, y lo metería con algo de lo que vamos a hablar más adelante, que son las técnicas de ahorro de energía o de conservación de la energía. El entrenamiento funcional en estos pacientes básicos, ¿cierto? Cómo se mueve en la cama, cómo se levanta de la cama, ¿cierto? Cómo lo hago que la actividad básica no le cueste más ahogo, ¿cierto? Que el paciente se alimente por sus propios medios, pero que no se quite el oxígeno, sino con la canulita, se lo ponga, bueno, si está con un sistema Venturi, pues bueno, sí se lo quite un momento, coma, pero que haga un buen proceso de masticación y que se ponga el oxígeno para que mejore su proceso de deglución y de asimilación de nutrientes. Como al paciente le digo que se levante de la cama, que levante más la cama para que quede al borde de la cama y se pueda levantar, cómo hace traslados de una manera eficiente, ¿sí? Sin tanto ahogo para el paciente. Y una educación transversal. Es necesario que comprendamos que nosotros somos multiplicadores del conocimiento, ¿cierto? El paciente está en un estado de vulnerabilidad y lo hace más receptivo a toda la información que yo le doy, ¿cierto? Y ahí es donde debo aprovechar en el buen sentido para hablarlo, para sensibilizar acerca del contagio y comenzar a transformar el estilo de vida de las personas, que es una cosa que debemos hacer transversalmente. Nosotros lo hemos planteado en 2 fases, no hemos, de repente en una infografía le pusimos los días, nos hemos basado más en como en la fisiopatología del CDRA, creyendo que es así. Hay una fase aguda, que es cuando el paciente se encuentra en hospitalización, que probablemente algunos estarán sintomáticos, ¿cierto? Porque se les pide que consulten si los síntomas respiratorios aumentan. Entonces, en estos pacientes, pero si yo ya hice la evaluación y este paciente está recién ingresado y tiene síntomas respiratorios, ¿qué hago? ¿Lo muevo o no lo muevo? Y yo siento que necesita intervención directa del profesional, pues claro, debo hacerlo por compromiso con el paciente. Iniciaría, haría una rutina de ejercicios pasivos
o activos asistidos, o me iría con unos isométricos isotónicos, ¿cierto? Unos isométricos en la postura, una cocontracción isométrica de cada articulación, de cada segmento corporal, favorecería trofismo y va a mantener el tono y el trofismo del músculo, ¿cierto? Entonces no tenemos que ir a un plan de entrenamiento avanzado, sino una cosa básica, sencilla, estructurada, pero que tenga un objetivo y es por lo menos mantener ese músculo con una mínima condición y activación. Estiramiento muscular a tolerancia, ¿cierto? En esta postura o en esta fase inicial, lo que tolere el paciente y lo que tolere, y técnicas de ahorro de energía que más adelante pues les quiero presentar algo de eso. Promover la adopción del sedente en cama, por fuera de la cama, y la adopción del bípedo siempre y cuando el paciente lo pueda. Estimular la actividad física cada 2 horas, estimular la actividad física y ya depende de la institución, las habitaciones, si son grandes, pequeñas, si son cubículos, dependiendo, si el paciente tiene oportunidad de caminar en el entorno en el que se encuentra, de su habitación, que ojalá pueda caminar, hacer tramitos ahí dentro de su habitación sin riesgo de contaminar. Pero si el paciente goza de un espacio pequeño, pues que haga marcha automática, marcha en ese mismo espacio, marcha estática, perdón, en ese espacio, pero que se mantenga activo. Ojalá él tenga la conciencia que es importante moverse por lo menos cada 2 horas. Y entrenamiento funcional, pensamos que lo inicial, lo más importante será la movilidad en cama y los traslados. En la fase subaguda es cuando esperamos un paciente que ya va a ser más participativo dentro de su proceso. Creemos que vamos a hacer más ejercicios activos, activos asistidos, sincronizados con el ritmo respiratorio y haciendo énfasis en esas fases expiratorias. Un estiramiento muscular, lo mismo autodirigido. Creemos que acá la sintomatología o la fase o el pico fisiopatológico de la enfermedad ya ha pasado. Entonces va un paciente en pro de un proceso de recuperación, que podemos trabajar descarga de peso en diferentes posturas, ejercicios de estabilidad, balance y coordinación, entrenamiento de la capacidad aeróbica. Antes no lo nombré porque en una fase aguda pues no es la prioridad, pero en un paciente que ya está en una fase subaguda o resolutiva, creemos que el entrenamiento precoz de la capacidad aeróbica es importante. ¿Cómo lo puedo hacer? Con lo que la institución tenga. En las imágenes yo les pongo una bicicleta donde podemos entrenarlo sin resistencia, solamente pedaleo 5, 10 minutos con una modalidad interválica, le iría muy bien, lo tolerarían muy bien. Y entrenamiento funcional, ya nos iríamos a unas cosas más elaboradas, como más de deambulación, como entrenamiento de escaleras, si el entorno lo permite, si tengo un escalerín, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo entrenar con la escalera, ¿cierto? De acuerdo, ustedes, cada uno en la institución sabe en qué entorno se encuentra y cuáles son las capacidades que donde estoy me permiten a mí hacer una rehabilitación física de mi paciente. Y recuerden que la educación es transversal, eso es algo que debemos llevar todo el tiempo, y es que nosotros también somos educadores, ¿cierto? Debemos educarlos permanentemente al paciente en cómo va a ser su vida cuando vaya a salir. Aquí saqué una diapositiva de 2 entrenamientos especiales que en mi experiencia personal me sirven mucho cuando entreno pacientes en clínica post-ECMOS. Son pacientes que salen muy disnéicos, que salen con sintomatología respiratoria muy marcada, con una mecánica torácica muy regular, y que el entrenamiento muscular progresivo mejora significativamente cuando yo veo al paciente. Lo más eficiente definitivamente será trabajar por las diagonales del movimiento, ¿cierto? Trabajar por diagonales es eficiente, es efectivo más que trabajar ejercicios uniplanares, porque el ejercicio uniplanar va a agotar al paciente más rápidamente. Si trabajo en diagonales, voy a ser más eficiente porque voy a involucrar más grupos musculares. Puedo trabajarlos, obviamente, como todos sabemos, los ejercicios que superen los 90 grados de flexión de hombro aumentan el gasto energético, le exigen al cuerpo hacer un movimiento antigravitatorio, perdón, un movimiento antigravitatorio, y esto genera un esfuerzo físico para el paciente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo dice la literatura en las experiencias que se han tenido con pacientes disnéicos por EPOC, por fibrosis pulmonar? ¿Cómo se dice? Y se dice es que yo lo hago de una modalidad interválica y lo hago por tiempo. Le pongo al paciente 1 minuto a trabajar en la diagonal y lo descanso otro minuto. Y progresivamente la variable tiempo la voy modificando para aumentar el entrenamiento.
si ahorita pues de repente pongo la cámara y más o menos les puedo explicar cómo es el entrenamiento. Pero la sugerencia aquí fuerte sí es trabajemos en diagonales, ¿cierto? Trabajemos en diagonales, que va a ser más eficiente para el paciente. Y recuerden que las diagonales son movimientos funcionales. Y el entrenamiento de escaleras. La imagen que pongo ahí pues es una imagen del libro de Horacio Giraldo de POC. No aplica obviamente en un paciente hospitalizado, pero tenemos las escalerillas en muchas instituciones. Si tengo la oportunidad de entrenar a un paciente con escalerilla, lo podría trabajar con escalerilla utilizándolo tipo step también por tiempo. ¿Cómo lo hago? También con la variable de tiempo voy jugando, 1 minuto bajando la escalerilla, ojalá no supere los 15 centímetros para que el gasto energético no sea mayor, y lo hago con un minuto de descanso, y progresivamente le voy. ¿Cuántas veces lo logro hacer en 1 minuto? Realmente no importa en este momento, lo importante es que sean actividades de resistencia, pues sabemos que el metabolismo que se pierde es el metabolismo aeróbico del paciente. Educar al paciente o dentro de la intervención incluir las técnicas o conservación de la energía, ¿cierto? Estas tienen indicación cualquier grado de disnea, disminución de su capacidad funcional o deterioro de la calidad de vida del paciente. Vuelve y juega. Dentro de esa educación transversal puedo comenzar a conversarlas, pero hay unas que aplican propiamente, ¿cierto? Comenzar a hablar con el paciente cuando se bañe los dientes, lleve la silla, siéntese en el lavamanos, apoye sus brazos y tenga el vasito con el agua para que no se agache, y con el codo apoyado sobre la mesa cepíllese los dientes. Lo mismo si va a almorzar, ponga la bandeja, apoye los brazos, ahora sí la etiqueta permite que suba los brazos, los codos, y que haga un esfuerzo menor. Recuerden que estos pacientes, por el problema mecánico que han tenido, pérdida de la compliance del pulmón, utilizan sus músculos accesorios, y el uso de los músculos accesorios en las actividades funcionales les genera un aumento de la disnea. Entonces, yo debo entrenarlos. Ojalá pudiera conseguir o identificar algún proveedor en cada ciudad que les pudiera tener a los pacientes ropa que sea con velcro, o entrenar al paciente con parches con velcro, que sea fácil o no le genere un esfuerzo físico al paciente ponérselo. Y educar al paciente cómo se debe poner los zapatos, ¿cierto? Cómo se calza, que el pie no se sube hasta la cama, sino se apoya en el otro pie para poderlo levantar. Y ya que a futuro en la casa, actividades funcionales, ponga un butaco. Para bañarse también se sugiere que el paciente tenga un butaco en su baño, y que utilice jabón líquido para que él mismo lo pueda hacer. Con los pacientes que tienen limitación funcional, recuerden que es importante fomentar la autonomía de ellos, y en el fomentar la autonomía no es permitir que la familia le haga las cosas, sino por el contrario, que el paciente sea capaz de hacer las cosas por él solo. Recuerden que nosotros hacemos o somos nuestra prescripción del ejercicio, siempre así estemos en un ambiente hospitalizado, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los parámetros y los principios con los que hacemos la prescripción. Desde mi experiencia, yo prescribo ejercicio hospitalizada de manera continua, interválica, de acuerdo a la condición de disnea de mi paciente. Si mi paciente me refiere sensación de disnea marcada, está entre un 4, un 5, lo trabajo de manera interválica. Obviamente me aseguro primero que lo hayan broncodilatado, que se hayan hecho algunos mecanismos para mejorar la disnea. Si la disnea no mejora, pues me iría por algo un poco interválico a baja intensidad. Y si el paciente está un poco mejor, pues lo trabajo de una manera continua. La frecuencia es diaria. El tipo aeróbico, es importante que hayan estrategias dentro de la intervención que promuevan los ejercicios o el desarrollo de la capacidad aeróbica y la fuerza de resistencia. Es decir, me sirve trabajarle al músculo repeticiones, pero recuerden que bajas cargas, su peso es suficiente, pero sí varias repeticiones. Trabajaremos entre 10 y 12 repeticiones si el paciente lo permite, o la idea sería progresar, iniciar con 5, 6 e ir progresando una meta de 10 a 15 repeticiones. Intensidad, súper clave, que yo me trabaje labor. Muchas experiencias, a muchos profesionales no les gusta labor, pero a veces se basa en una de repente inadecuada aplicación de labor, pero labor es excelente cuando el paciente se identifica. Ojalá cada paciente de estos tuviera una escala de Word también en su habitación para que nos pudiera identificar cuánta sensación de disnea tiene. Punteando que yo haga actividad física con el paciente y él sienta que el ejercicio está haciéndolo en 2 a 4 según la escala de Word.
2 es leve y 4 es algo pesado. Si ya el ejercicio lo sintió muy pesado, le mermo, pero debe sentir que está entre suave, dependiendo de la condición clínica del paciente, y puedo llegar hasta que lo sienta alguito pesado, que le diga a uno, está bueno el ejercicio. Y definitivamente buscar cuál es la variable de progresión, ¿cierto? La postura. Inicié en la cama, ahora lo voy a sentar, mi progresión fue la postura, la progresión va a ser el número de repeticiones que vamos a trabajar, la progresión va a ser el tiempo, ahora no vamos a trabajar intervalos de 1 por 1, sino intervalos de 1 por 30 segundos de descanso, ¿cierto? Lo voy a entrenar de una manera diferente y le voy a progresar el ejercicio de esa forma. Siempre respetando los principios de individualización. No podemos generalizar que para todos los pacientes son 10 repeticiones, porque los pacientes son diferentes. Sobrecarga, es necesario ponerle un poquito de esfuerzo al músculo para poder trabajar ese músculo como principio del ejercicio, es claro. Reversibilidad, si hoy trabajé en un paciente en una postura y yo no la tengo, pues se puede devolver, es obvio que nos debemos devolver y está válido dentro de la prescripción porque no toleró. Y especificidad, recuerden que el entrenamiento funciona para cada músculo específicamente. Entonces, por eso es mi consejo de trabajar mucho más diagonales que trabajar movimientos uniplanares. Bueno, eso es como lo que yo traía para contarles. No sé si tengamos preguntas, me pudieran levantar la mano para poder identificar qué preguntas tienes. Vamos a mirar de repente el chat a ver si tenemos alguna pregunta, Erika, en el chat específica que podamos resolverla. Adriana, si de pronto yo aquí alcanzaba a ver alguna pregunta, donde dice, la posición prono está recomendada. En este momento, pues el prono se está utilizando más que todo, o más que todo no, se utiliza en la unidad de cointensivo. Pero han realizado o se han visto por ahí alguna serie de personas publicando videos donde utilizan el prono en pacientes con cánula nasal de alto flujo. Sí, hay una mejoría en los índices de saturación de oxígeno en el paciente con cánula y hospitalizado, utilizando la técnica de cubito prono. Pero como algo ya evidencia científica de que se beneficia el paciente del prono en un ámbito hospitalario, en el servicio de hospitalización como tal, en el momento no lo hay o no lo conozco en este mismo instante. Pero sí, el prono sí está recomendado y es una técnica buenísima para el paciente con SDRA ya instaurado. No veo cuánto es el tiempo máximo que dura. Veo aquí que hay otro. ¿Cuánto es el tiempo máximo que debe durar una terapia en un paciente con COVID? Yo pienso que depende de la clínica del paciente. Tenemos que plantear las intervenciones que debemos hacer. Hablar de tiempos es difícil. Puede que hoy sean 5 minutos, puede que mañana sean 10. Yo pienso que es variable, ¿no? No podemos, esto no es una cosa de una receta, sino de valorar de repente cómo está tolerando el paciente la intervención. Esto es una oportunidad para trabajar todos como mancomunadamente. De repente, si el paciente ya tiene intervención por el grupo o los fisioterapeutas que hacen terapia respiratoria, aprovechemos y trabajemos algo de la rehabilitación física y no esperemos que lleguen los fisios que están en la institución que manejan la parte física. Pienso que el paciente se debe manejar de manera integral para lograr lo que queremos o los objetivos con el paciente, que finalmente lo que queremos es que salga adelante. En los pacientes con polineuropatía del paciente crítico, ¿qué tipo de direccionamiento terapéutico se debe ejecutar? No, con estos pacientes que ya traen una polineuropatía del paciente crítico, desde mi percepción, importantísimo, si se identificó desde la UCI, intervenir de una, salga a piso, trabajarlo de verdad fuertemente en un plan de intervención. Nosotros acá en Santander somos muy dados a las técnicas de facilitación por formación, nos va muy bien, no sé, mi experiencia me sirve a veces iniciar con facilitación, estiramientos para inervación recíproca, todo eso me va muy bien cuando rehabilito pacientes que vienen con polineuropatías por estancias prolongadas en UCI.
Hola, gracias por compartirlo. Es cierto que debemos buscar la capacidad funcional del paciente. Hola, Adriana, ¿qué opinas de la intervención de terapia física en pacientes UCI? No, yo creo que con David estamos clarísimos que la intervención física es fundamental y no solo en esta población, sino en todos. Ya está identificado que necesitamos. Ahora, aquí con COVID lo que hablamos es la necesidad de priorizar, ¿cierto? De proteger al personal de salud y la guía de la WCPT lo dice, si el paciente no necesita intervención directa, no la hagamos. No la hagamos porque no nos expongamos, ¿cierto? No nos vamos a exponer, pero tampoco le restemos importancia al que sí la necesita. Mi invitación les voy a compartir con el grupo, bueno, vamos a compartirlo, yo creo que van a salir por las redes sociales más bien. Hemos hecho con el grupo que lidera David, hemos hecho unos póster que pudieran ser multiplicadores. Hubo uno que hizo el CES, creo que fue el CES, David, supremamente chévere, que a mí me gustó mucho el CES. El grupo de hospitalización de ASCOFI también hicimos otro, que la idea es que lo circulen, que ustedes puedan llegarles al jefe de ustedes en los servicios, o si ustedes son los líderes de los procesos, y decirles, mire, imprimamos de esto y vayamos dejando en la habitación de los pacientes pegados, plastifiquémoslos de manera que los podamos echar solución con hipoclorito y no se dañe, pero que sea una herramienta en la que yo pueda llegarle al paciente masivamente. Hagamos un poquito de reflexión, y yo la he hecho en estos días cuando digo que tiene Australia, que la mortalidad no es tan alta, pues tienen de todo, ¿no? Tienen máquinas de movilización pasiva, tienen bipedestadoras, tienen cicloergómetros. Nosotros difícilmente tenemos eso. Algunas instituciones cuentan con una que otra cosa, una grúa, no, nos toca mano pelada. Entonces es complejo cuando se tiene que trabajar así, pero creo que podemos hacerlo. Y ahí quisiera yo aportar como algo, donde las instituciones son tan limitadas en la parte como de recursos para la intervención del paciente, la educación de él previa o bueno, durante su estancia en la hospitalización es muy importante. Por eso lo que Adriana decía también le doy muchísimo valor, y es lo de colocar en las habitaciones del paciente el acrílico con los ejercicios muy básicos para minimizar tanto nuestra exposición allá frente al paciente, evitar ingresando repetitivamente en el día. Entonces es más fácil que él tenga sus ejercicios allá adentro, lo recuerde, llegamos, le avisamos, le indicamos sea cual sea la modalidad, como decía Adriana, tocándole la puerta o sonando algo, para que ellos se den cuenta de que es momento de movilizarse. Entonces, también es muy importante eso, minimizar la exposición de nosotros al máximo, tampoco desligando al paciente, que de pronto se puede movilizar y se puede hacer cosas más allá de lo básico pues, que conocemos. Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué elementos de protección personal nos debe brindar la institución para intervenir al paciente COVID? Todos, o desde la parte respiratoria, si vamos a hacer una intervención que genere aerosol, recordemos que debemos tener la careta, el gorro si es posible, las gafas de montura integral o montura única, que realicen un buen sello lateral, el tapabocas de alta eficiencia, pues como les digo, si es una intervención que genere aerosol, la bata desechable, la bata debe ser desechable, un solo uso, y polainas si es el caso, y guantes. Los guantes, el paciente siempre que vamos a realizar este tipo de intervención debe tener su mascarilla quirúrgica. Listo, eso es básicamente los elementos que debemos de tener. Y recordar siempre la higiene de manos, los momentos del lavado de manos, los pasos para el lavado de manos, indispensable. Siempre pues las etapas donde se deben, cómo se debe colocar, dónde se deben de depositar, cómo se debe depositar los elementos de protección personal. En las páginas de YouTube y en las cuentas oficiales de ASCOFI y de las asociaciones están los videos donde se indican las infografías para la utilización de los elementos de protección personal. Aquí, David, como para complementar, hay un grupo, los elementos deben suministrarlos obviamente las instituciones. En ASCOFI hay un grupo que está trabajando como este tema. De repente podrías consultar, no ha habido mucha información, puedes entrar a la página de Fisioterapia Colombia y ahí de repente pudieras encontrar quién te puede orientar si no tienes claridad o la institución no les está dando. Eso es otra cosa importante identificar, si no nos están protegiendo como debemos.
David, te hacen otra pregunta aquí. Dice, ¿qué opina del uso del respirón o incentivo respiratorio de 3 bolas? No, ese incentivo respiratorio de 3 bolas no está tan indicado. Está más indicado el incentivo, el inspirómetro de volumen. Ese es el que necesitamos utilizar en este tipo de pacientes, es mantenerle la capacidad funcional al paciente. Ese es el que se está como utilizando y es el más avalado en este momento para utilizar en el paciente respiratorio. ¿Cuáles son los elementos de protección de un solo uso y cuáles se pueden reutilizar? De un solo uso, la bata desechable, los guantes son de un solo uso, el tapabocas de alta eficiencia, si de pronto no hay mucho recurso en la institución, pues mantenerlo, utilizarlo en el turno nomás y listo, desecharlo. Y los que se pueden reutilizar, la montura, las gafas integrales, las gafas de montura integral y la careta. ¿Cuál es el mejor desinfectante para utilizarlo? Pues ahí sí, el que maneje la institución, el que maneje su institución, ese es el avalado. Como tal que haya uno que digamos, bueno, le recomendamos no. De pronto, no sé si estaré equivocado en una cosa. Los surfanios o los cuaternarios son muy buenos para limpiar. El Actuanit también se utiliza mucho en el servicio para desinfectar las superficies o los elementos que vayamos a utilizar. Bueno, otra pregunta que tenemos ahí dice, hay 2 personas que han levantado las manos. Respondamos esta de Jonathan y pasamos a las 2 personas que levantaron la mano. Él nos dice que qué recomendaciones tenemos desde los pacientes con traqueostomía con COVID y su intervención en rehabilitación física, porque definitivamente es un paciente que no podemos atender a distancia. De acuerdo, Jonathan, en ese tipo de poblaciones en los que hablamos que hay que priorizar y atender de manera directa, con toda la protección que necesita el terapeuta para intervenirlo, ¿cierto? Con todos sus elementos, pero sí necesitamos hacer un plan elemental con él, ¿cierto? Porque el que ya está con traqueostomía, ya ha avanzado y está complejo, tiene una complejidad mayor, hay que hacer no solamente una rehabilitación de la parte musculoesquelética, sino también incluso de toda su cabeza y cuello para mejorar y promover a futuro el estete de la traqueostomía. Entonces, definitivamente no, es de la lista de priorización que deberíamos tener, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos hablar con ustedes, obviamente, con los líderes de los procesos, los jefes de servicio y las directrices que desde SCOFI se están dando son nociones para que hablemos el mismo idioma como gremio. Creo que este momento coyuntural nos está uniendo es más como gremio y es de las cosas, pues, lamentablemente bonitas que uno puede resaltar. Hubo una persona, Mónica Catalina Jiménez, no sé si tú vas a hablar. Le quité el silencio a Catalina Jiménez que había levantado la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Mira, algo que me ha interesado bastante en estos días es qué hacer en caso en que una paciente gestante, indefinidamente pues de los meses, ¿cómo va a enfocar esa intervención desde nuestro quehacer fisioterapéutico? Bueno, David, no sé si desde la parte del cuidado respiratorio ayuda alguna condición especial. Desde la parte respiratoria con las pacientes gestantes, sí hay una serie de recomendaciones. Mantenerle pues obviamente su sistema de oxigenación, sea cual sea. Se puede permitir algo de hipercapnia entre 28 y 45 milímetros de mercurio, ¿no? Y eso es lo recomendado en los pacientes. No se puede no podemos permitir la hiperoxemia en las pacientes gestantes porque puede tener repercusiones también a nivel como del feto y a la hora del parto, ¿sí? Recomendaciones o que haya así como una contraindicación de la paciente gestante, pero sí se puede intervenir la paciente. Los ejercicios y movilizaciones, como se viene trabajando con todos los pacientes, debe ser igual.
no las podemos dejar de lado por su condición. Si tiene alguna ruptura de membranas, de repente Ajá. uno dice, no, porque hay un riesgo ginecobstétrico, se hace trabajo en cama, ¿cierto? Desde cama se trabaja todo, no se pone en posición bípeda ni se progresa a un tratamiento agresivo desde la parte física, en el buen sentido, agresivo lo que cabe, pero si hay contraindicación ginecobstétrica por ruptura de membranas, desprendimiento de la membrana, sangrado activo, pues ya hay una precaución por otro lado que uno debe minimizarla, ¿no? Entonces es como, yo pienso que hay que unir los tres, la parte ginecológica, la parte respiratoria que esté cursando con el COVID y la protección de la madre y el bebé. No veo como más preguntas. ¿Listo? Y vamos a dar la palabra a Mónica. Mónica Arango. Mónica. No me... Mónica. Creo que ya bajó la mano. No la veo en el chat. No, creo que ya bajó la mano. Ok, bueno, no sé si haya otra pregunta. Ya como para ir cerrando, recuerden que este webinar lo vamos a repetir. ¿Cuándo es que lo repetimos? El viernes dentro de 8 días a la misma hora. Sí, la idea es que podamos unir a toda la gente que puedan. Este fue un webinar apenas de 100 personas. La sala era pequeña, pero el que vamos a tener la otra semana es de 1000 personas. Por favor, hacemos gremio cuando compartimos la información. Esto es una cosa en la que queremos apoyarnos todos con todos. Les pedimos que puedan invitar a todas las personas que puedan, como el cuento nos recomienden, para que la asociación siga apoyando este tipo de actividades en pro de la profesión. En caso de que alguno esté interesado con hacer parte, o les proponemos que nos ayuden a difundir la iniciativa de las asociaciones para trabajar en los diferentes grupos. Hay grupo de primer contacto, grupo de call center, está el grupo de consulta externa y urgencias, estamos nosotros como grupo de hospitalización, grupo de UCI, apoyo profesional, bienestar laboral. Estamos prestos a todos ustedes para que se comuniquen con nosotros por medio del correo de la Secretaría de ASCOFI, de las asociaciones, para que se vinculen con nosotros y hagan parte de toda esta iniciativa y de todo este proceso en este momento tan coyuntural en el que estamos pasando. Listo. Gracias a todos por participar. Pueden acceder al próximo webinar. Apenas tengamos la dirección y el ID para que se habilite la sala, se los compartimos y de ese modo podamos ingresar y todos hacer parte. El correo ya se los voy a compartir aquí en el chat para que desde ahí se derivan de ahí para que pregunten por el grupo en el que quieren hacer parte. ¿Son cuántos grupos? ¿Son 6 grupos? Son 6, 7 grupos en este momento para que escojan y hagan parte y Sí. bueno, nos Acá apoyemos necesitamos como gremio. manos para trabajar. Todos tenemos una experiencia en algo y nos complementamos. Somos un complemento todos. Todos Y son de diferentes regiones. Allá está David, es de Pereira. Sí, señora, acá estoy en Pereira. Y acá estamos desde Bucaramanga, compartimos nuestras experiencias desde las diferentes ciudades. Ahí les compartí el correo donde se pueden comunicar para que se vinculen a los diferentes grupos en los que estamos trabajando. Bueno, no siendo más, entonces damos por terminada la actividad de hoy. Esperamos con su participación en el próximo webinar el viernes, si Dios quiere, a las 5 de la tarde. Y pues muchísimas gracias. Gracias, Adriana, por su colaboración y por estar hoy aquí.